La segunda medida el segundo tema en el que estamos trabajando arduamente es en promover que la información de impuestos sea multilateral, sea automática y que haya un intercambio de esta información que sea efectivo. Y hemos logrado que esto se convierta en un estándar mundial, pero hay un pero muy grande y es que no hemos logrado que esta información sea compartida con países en desarrollo. Y esperamos que los gobiernos de Latinoamérica presionen o se haga una presión sobre ellos para que exijan este intercambio de información automático y multilateral. También estamos luchando arduamente para fortalecer lo que llamamos una legislación de impuestos y de control a las corporaciones que trabajan a nivel internacional. Y esto básicamente lo que busca es que si tienes una compañía multinacional que tiene una subsidiaria en un paraíso fiscal, digamos las Islas Caimán, haya la presión suficiente para que se considere que esa subsidiaria realmente no tiene un peso importante en el esquema que están presentando y de esa forma se vean obligadas a pagar y reportar como es debido. Y otra exigencia que hicimos al G20 es para que se requiera la creación de registros públicos en donde se haga evidente o se haga pública la información sobre quiénes son los propietarios de estas corporaciones o de estos entes que operan a nivel multinacional. Y no les extrañará que países como Estados Unidos y Gran Bretaña estén rechazando adoptar este tipo de medidas, a pesar de que ya otros países lo han hecho y de que en Reino Unido sí hay un registro público, pero no es pública la información sobre quiénes son los propietarios reales de estas compañías. Y también queremos que haya una información pública. Para ello se requiere participación de políticos, de gobiernos, etcétera, etcétera, para que se informe, por ejemplo, sobre los impuestos a corporaciones, excepciones, desgravámenes, uh, y cualquier tipo de información detallada que incluya análisis de costo-beneficio sobre estas multinacionales y que esta información sea pública. Y resulta no ser una sorpresa que muchas compañías multinacionales en países en desarrollo acaban recibiendo exenciones de impuestos o subsidios que incluso superan los montos que pagan como impuestos en esos territorios.
Aquí pues quiero mostrarles una bibliografía, algunos libros que están disponibles que cubren todo este tema en caso de que quisieran ahondar en él. Este que se llama Treasure Island sé que está disponible en español. Entonces de esta forma quisiera concluir mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta, algo que tengan que comentar. También quisiera mencionarles que hay muchísima información que han publicado colegas que trabajan en esto en la Task Justice Network. Esta información la pueden ver desde Latinoamérica. También en caso de que quieran tener mayor información sobre el Financial Secrecy Index, lo pueden obtener desde la página web que es financialsecrecyindex.net. También quisiera decirles que emitimos un podcast mensual disponible en español. Les puedo dar los detalles sobre cómo acceder a esta información. Y tengo una pregunta, o más bien expresar una sorpresa. ¿Por qué es tan famoso las Islas Caimán, Luxemburgo, estos paraísos fiscales? Y nos damos cuenta que realmente Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países donde más se esconde este tipo de negocios y no es tan conocido para la opinión pública. Hace poco salió lo de Panama Papers, tuvo gran difusión, pero hoy en día otra vez quedó en silencio. ¿Hay algún interés tras manejar esto así? Es que lo que ocurre es que a menos que trabajes en este ámbito, sea como abogado, que trabajes con la parte de impuestos o contador o que estés en este ámbito, no es tan evidente que los Estados Unidos sea un paraíso fiscal definitivamente gigantesco. Si ves algunos de los estados de Estados Unidos, entre ellos Delaware, Wyoming, incluso Florida, mantienen políticas de confidencialidad incluso comparables con las de las Islas Caimán. Por ejemplo, yo puedo fundar una compañía en Wyoming con menos de $300 sin tener que dar información alguna sobre quién soy yo y para qué es la compañía o qué va a hacer. ¿Ven esta pantalla? Hay una compañía llamada Wyoming Corporate Services. Y como les decía, esta compañía es un ejemplo de esto que les acabo de decir. En Wyoming tú puedes tener una compañía por menos de $300 en la que no tienes que revelar ni tu identidad ni para qué es la compañía. Y este ejemplo que les muestro de la Wyoming Corporate es una compañía que aparentemente tiene muchísimos años, que está muy bien establecida, pero que aparentemente no ha hecho nada durante todo este tiempo. Y si yo como investigador quisiera investigar esta compañía, tendría la misma dificultad que si estuviera investigando una compañía en las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo. Y esto ocurre a nivel de estados en los Estados Unidos.
E incluso bajo el gobierno de Obama, es decir, a nivel de gobierno federal, ellos rechazaron el intercambio de información con el resto del mundo. Ellos unilateralmente adoptaron un sistema que se supone que provee transparencia en este tema, que hace que los bancos extranjeros tengan que compartir información financiera que esté relacionada con ciudadanos estadounidenses, y aún así se negaron a firmar el estándar mundial que regula esta materia. Pudiera pasar horas y horas hablando sobre estos casos de los Estados Unidos. Lo que les puedo decir es que el lunes estuve en Bruselas de la Comisión Europea solicitando que los Estados Unidos fueran incluidos en la lista negra debido a estas actividades. Y les puedo decir que, por ejemplo, Reino Unido habla abiertamente sobre cómo quieren mejorar en este tema, implementar transparencia, etcétera, pero en acciones, en la vida real, realmente no hacen absolutamente nada y actúan como paraíso fiscal. Y aquí tenemos una encrucijada política enorme porque las grandes potencias políticas y económicas en el mundo sencillamente resisten este cambio. Les quería hablar sobre The Spider's Web, lo pueden descargar desde Vimeo, es una producción que habla sobre una investigación, sobre todo este mundo de la confidencialidad a nivel de Gran Bretaña y distintas jurisdicciones. Les puede resultar como gran fuente de información, está en inglés. Bueno, muchísimas gracias.